Muy buenas tardes, es el Instituto Satya Sai de Educación en Valores Humanos. Estamos muy felices de iniciar este ciclo de conferencias y sobre todo iniciarlo con la presencia de Cristina Puentes. Para nosotros es un honor y es una bendición tenerla con nosotros hoy en esta inauguración, en este inicio de este ciclo de conferencias. Porque Cristina para el Instituto de Colombia, pues ella fue la que lo inició, la que tuvo la valentía de, de arrojarse a hacerlo y de invitar a un grupo de personas para que fuera una realidad en Colombia. Para Cristina, los valores humanos y la espiritualidad han inspirado su trabajo a lo largo de su vida personal y su carrera profesional. Ella nació en Colombia y, como les digo, fue la fundadora del instituto en Colombia y actualmente es miembro del Instituto Satya Sai de Educación en Europa del Sur. Estudió psicología y obtuvo un diploma en alta gerencia en Bogotá. Se graduó como maestra védica de la Universidad del Centro Chopra de San Diego, en California. Y es mentora de ejecutivos y coach certificada de la International Coach Federation de USA. Incluye la práctica de la meditación con sus pacientes, así como en el acompañamiento de empresarios. Tiene más de 30 años de experiencia como formadora de ejecutivos y sus equipos con clientes de empresas multinacionales de más de 15 países diferentes en todo el mundo. Es experta en inteligencia colectiva y coautora del libro Codesarrollo, Crecer gracias a la colectividad, que fue publicado en varios idiomas, en español y en francés. Ha escrito artículos, documentos y realizado videos introduciendo los valores humanos en las organizaciones. Creó el Círculo de Presidentes, un espacio destinado a expandir la conciencia en los ejecutivos de alto nivel. Es una hoja de vida impresionante y creo que más impresionante, por lo menos para mí, es haber estado al lado de una persona que se ha trabajado en su autoconocimiento, precisamente para ir despertando esos valores humanos y poderlos expresar en todos los niveles de su vida, en todos los aspectos de su vida, como hija, como madre, como esposa, como amiga, y eso es lo que más admiro yo de ella. Tiene una gran disciplina. Es una persona que comparte las cosas que aprende. Esther, muy bienvenida a esta apertura del ciclo de conferencias La vida y los valores humanos. Mantén tu conexión interna. Muchas gracias, Juanis. Para mí realmente es un honor estar aquí, recibir tu invitación y la invitación del equipo de directivos del Instituto de Colombia, que llevo en mi corazón, aunque estoy trabajando en este instante más con el Instituto de Europa Sur, como lo decías, para mí mi casa es el Instituto de Colombia. Así que es un honor que me hayan invitado y poder compartir esta noche con ustedes este inicio de este ciclo de conferencias sobre la vida y los valores humanos. Porque en realidad lo más importante que nosotros hemos aprendido es que los valores humanos tienen que tener un sentido de vida, tienen que ser vividos en la cotidianidad para que realmente tengan sentido. Bueno, para arrancar yo les voy a pedir que nos sintonicemos todos, que cerremos un instante nuestros ojos para que tomemos conciencia de que en realidad no somos muchos,
Aunque veamos tantos nombres de personas que entran del mundo entero, de América Latina hasta de Australia, hay de todas partes, seres bellísimos que se unen uno a otro aquí, pero no somos muchos, somos solo uno. Tomemos conciencia de cómo está nuestra respiración, tal como esté, sin necesidad de cambiarla. Puede que esté lenta, pausada, está bien. O quizás esté agitada, porque estamos en un corre-corre para poder llegar. También está bien. Y ahora con esa conciencia de lo que está pasando en el presente en nosotros, tomamos 3 respiraciones lentas, pausadas, profundas. Y mientras lo hacemos podemos sonreír. Porque la respiración y la sonrisa nos ayudan a conectarnos. Bueno, cuando estemos listos, vamos a abrir los ojos y no perdamos la conciencia de que todos somos uno y que lo que vemos frente a nosotros siempre es un reflejo de nosotros mismos. Esta conferencia la llamamos Mantén tu conexión interna. Bueno, en realidad mantener la conexión interna para mí es un reto y me imagino que para muchos de ustedes también, porque en realidad tenemos muchas formas de salirnos de esa conexión durante el día. La vida es como una prueba, es como un examen permanente. Así que hoy les voy a compartir a partir de lo que esas pruebas y esos exámenes permanentes me enseñan. Y escogí 3 tópicos para compartir en la conferencia de hoy. El primero tiene que ver con un aspecto bellísimo de la naturaleza, las flores. Las amo, pero especialmente las flores de loto. Satya Sai Baba, que es el creador de este programa maravilloso, siempre nos has dicho que pongamos mucha atención a las enseñanzas de la naturaleza. Pues bueno, el primer punto va a ser alrededor del aprendizaje que tenemos a través de los lotos. Y para no alejarnos de la naturaleza, el segundo punto tiene que ver con controlar caballos desbocados. Ya verán a qué me refiero, quienes me conocen saben a qué me refiero, pero quienes no, hoy les voy a compartir esa faceta que me ha dado a mí como una metáfora de la vida al hablar sobre los caballos desbocados. Y la tercera es cómo podemos mantener en la cotidianidad nuestra conexión interna. ¿Qué será eso de la conexión interna? Bueno, arranquemos entonces, en primer lugar, con el aprendizaje que me han dejado los lotos. Los lotos son flores maravillosas y las han usado para explicarnos diferentes momentos importantes de nosotros mismos o de seres que nos han dado ejemplo en el camino humano. Por ejemplo, dicen que cuando Buda era pequeño y dio sus pequeños primeros pasos, se abrían flores de loto debajo de sus pies. Obviamente debió ser una bella alegoría, pero ¿por qué usaron flores de loto? Para explicarlo. También se habla en la India de rendirse a los pies del loto del maestro, con reverencia. Pues, ¿por qué se hablará de pies de loto? Y finalmente también he escuchado cómo muchas veces hablan del loto de tu corazón.
de conectarnos con la luz que hay al interior nuestro. ¿Por qué usarán siempre el término de los lotos? Me ha fascinado. Son flores que traen enseñanzas maravillosas, seguramente en muchas culturas, por lo que les acabo de compartir. Entonces les voy a contar que hace como un mes y pico estaba en un lugar maravilloso, cerca de Bogotá, en donde hay unos lagos con unos lotos divinos. Estos lotos son de distintos colores. Hay un lago que tiene lotos rosados, otro que tiene lotos blancos y lilas y otro que tiene lotos violetas. Y para mí el deleite más grande durante el tiempo en que permanecí en este lugar, que estuve 2 meses, fue ver por las mañanas o al mediodía, por las tardes, en los lagos, la manera en que estos lotos se abrían o se cerraban, porque a diferentes horas del día eso sucede. Bueno, pero Colombia está en un lugar en donde muchas veces se presentan lluvias torrenciales. Y en ese lugar donde yo estaba, no es excepción. Un buen día hubo un diluvio tremendo. Sin embargo, yo tenía en mente una cita de Saibaba que habla sobre los lotos y que me hacía recordar aspectos fundamentales de ellos. Decía, los lotos no pueden vivir fuera del agua. Sin embargo, no permiten que el agua entre a ellos. Estén en la vida, pero vean que la vida no esté dentro de ustedes. Siempre pensaba sobre esto, ¿qué quiere decir? Estén en la vida, pero vean que la vida no esté dentro de ustedes. Este es el secreto de una vida exitosa. Muchas veces reflexioné en esa frase, pero especialmente el día de este diluvio universal del que les hablo, que produjo una avalancha de barro y un torrente furioso de agua que requirió máquinas retroexcavadoras para poder limpiar el lago y ayudar. Y la furia era tan grande del agua que cuando pasó el diluvio y cesó el movimiento del agua, los lotos habían desaparecido. No había un solo loto. Yo me quedé muy impactada porque realmente amo los lotos, pero verlos desaparecer, cuando además Saibaba decía, los lotos no pueden vivir fuera del agua, sin embargo no permiten que el agua entre a ellos, yo dije, pero ¿qué pasó? ¿A qué hora el agua entró dentro de los lotos? ¿O el barro se los llevó? ¿Qué pasó? Sentí una profunda tristeza, como una pérdida de esa belleza tan linda que estos lotos eh, manifiestan con su presencia en ese lago. Sin embargo, me acordé de esta cita tan especial sobre los lotos. Y dice que a veces esos lotos pueden empañarse. O me recuerda que a pesar de que en nuestra vida tengamos momentos que son maravillosos, hay algunos instantes duros. Cuando perdemos la salud, cuando perdemos un ser querido, cuando tenemos dificultades económicas, cuando tenemos que tomar una decisión que nos hace dudar. Tantos momentos fuertes en nuestras vidas. Parece que ese brillo del loto, esa alegría, esa conexión se nos va. Baba dice con respecto a estas tribulaciones y dificultades en la vida, esta cita, él nos dice, ¿puede alguien escapar a las dificultades con solo preocuparse por ellas? No. Es decir, que la preocupación realmente no sirve de nada. Podemos preocuparnos, pero el problema sigue allí. La enfermedad, la pérdida de alguien, el dolor, etcétera. Preocuparnos no soluciona nada. Él dice, lo que ha de suceder, sucederá. De modo que no le den nunca lugar a la preocupación.
estén siempre felices. Pero yo me pregunto, uy, hay momentos en que es difícil estar felices, ¿verdad? Se nos escapa esa felicidad. Pero entonces las dificultades tienen que tener alguna razón. No es por nada que tenemos dificultades. Y recuerdo esta cita de Thich Nhat Hanh que dice, sin barro no crece el loto. De hecho, él escribió un libro con este título, en el que relata cómo las dificultades por las que él pasó y por las que pasamos todos los seres humanos no son más que una especie de trampolín que nos permite ejercitar lo que de verdad somos. Como esos lotos, cuando a pesar de la avalancha de barro, la lluvia torrencial, son capaces de pararse porque su esencia les permite volver a resurgir. Y exactamente eso fue lo que sucedió con estos lotos. Cuando fui al día siguiente, después de la tormenta tremenda y devastadora, los lotos estaban nuevamente allí. Ustedes no pueden imaginar la felicidad tan inmensa que yo sentí. Sus hojitas estaban cafés, no estaban todavía muy verdes ni estaban bien, pero los lotos habían vuelto a florecer. Es decir, que ellos recordaron su esencia, recordaron que su esencia es esa y que les dice, ustedes vinieron a florecer y florecen. ¿Y nosotros, cuál es nuestra esencia? ¿Cuál será esa esencia que nos permite pararnos enfrente de las dificultades y con resiliencia una y otra vez volver a arrancar? Pues bueno, a las horas siguientes o al día siguiente, los lotos no están solo florecidos, sino que sus hojas empezaron a reverdecer. Y yo dije, claro, Swami tenía razón. Swami es mi maestro, es Satya Sai, y me refiero a él de esta manera. Él dice que en realidad los lotos no son tocados por el agua, pero ni siquiera son tocados por el barro. De hecho, como dice Thich Nhat Hanh, si no hay barro, no crecen lotos. Y también recordé una historia en la India de una mujer venerable que se llama Kunti Devi. Esta es una mujer muy especial porque imagínense lo que hacía. Le oraba a Dios para pedirle que le mandara dificultades y le decía, por favor, no dejes de mandarme dificultades, porque es que solo cuando yo tengo dificultades es que me acuerdo de ti, cuando me acuerdo de ti crezco inmensamente. Imagínense esta clase de oración. Bueno, yo les cuento que a veces he orado así y me vienen todas las dificultades juntas una tras otra y realmente ahí es donde necesito recordar mi esencia para poderlas de verdad sobrepasar. Bueno, entonces me quedé pensando, si tuviéramos una ayuda para recordar esa esencia. Y hay una historia bellísima en África, donde las mujeres cuando van a concebir un hijo, se retiran a la selva y en la selva oran y oran para conectarse con la belleza interna de ese ser que van a concebir. Y piden claridad en cuanto a esas cualidades puras con las que ese espíritu llegará a ellas. Y de pronto se van revelando una a una esas virtudes, esas bellezas que hacen que ese niño o esa niña sean el ser humano que va a ser. Y construyen con esos valores humanos, que es lo que realmente ellas oran por recibir, construyen una canción y lo llaman la canción del nacimiento. Y esa canción llega a ellas como una inspiración preciosa. Y cuando son capaces de recrear dentro de ellas la canción, la cantan a su pareja. Y cuando van a concebir el niño, lo conciben cantando. Y cuando el niño crece y tiene alguna dificultad, le recuerdan su canción para que pueda resolver las dificultades de la vida desde su belleza interna, desde lo que lo hace ese ser especial que vino al mundo. Y en los momentos felices, como en los matrimonios o los cumpleaños o las celebraciones, vuelven a cantarle su canción. Y en los momentos más difíciles, cuando a veces pierden el camino
y cometen errores a veces graves, la tribu entera que ha aprendido la canción se reúne en torno a este ser humano y la vuelve a cantar para recordarles la esencia de la que están hechos, para que vuelvan nuevamente a mantener su conexión interna. En el momento de la muerte, le cantan su canción. A mí esta historia me conmueve. Ay, qué delicia que hubiéramos tenido todos una canción de nacimiento. No la tenemos a veces, porque nuestra cultura no es lo usual. Pero los valores humanos, esas características nobles que están dentro de nosotros, incluso sin contar con una canción de nacimiento, pueden hacerse realidad. Simplemente porque nosotros tenemos esa esencia dentro, que son los valores humanos. Ellos son los que constituyen nuestra verdadera esencia. Por eso nos sentimos incómodos cuando obramos en contra de nuestros valores humanos. Entonces reflexiono sobre esto y me pregunto, ¿qué hará que perdamos estos valores humanos de vista? ¿Por qué nos equivocamos a veces? ¿Por qué cometemos errores? ¿Qué nos sucede cuando nos desviamos del camino? ¿Qué será lo que pasa? Así que entramos a la siguiente parte, que tiene que ver con esos caballos de los que les hablaba. Ustedes han visto o han incluso tenido la experiencia de pronto de estar cerca de un caballo desbocado. Es muy impresionante. Y cuando están juntos en manada, es un poco aterrador. Tienen una fuerza increíble y parecen estar llevados con esa energía imparable. Así son los caballos desbocados. Bueno, ¿por qué los traigo a colación? Porque en realidad la pregunta aquí es, ¿qué impide nuestra conexión interna? ¿Qué es lo que hace que nosotros, siendo seres en esencia tan valiosos y tan bellos, llenos de virtudes, llenos de fortalezas y de guías interiores, perdamos de vista de pronto en algunos instantes esa belleza interior? Bueno, lo que pasa es que a veces permitimos que nuestra mente cabalgue sobre pensamientos que corren como caballos desbocados, cayendo en el lodo de la ilusión. Sí. Cuando estamos muy preocupados y un pensamiento viene detrás del otro pensamiento, a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que me despierto a la madrugada y tengo muchos pensamientos, a veces preocupada por algo, ahí estoy en el riesgo de quedarme sobre un caballo desbocado. Pero imagínense lo que sería tener la intención de montarme sobre un caballo desbocado. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría? Estoy segura que no. Si lo que dan es nervios, esos caballos tan fuertes y que van sin ningún rumbo. Entonces, si los pensamientos que vienen uno detrás del otro y que pueden hasta martirizar a los seres humanos, a veces en consulta me dicen, no sé qué hacer con mis pensamientos, no puedo dejar de pensar, tengo tantos y me martirizan porque pienso siempre lo mismo y es espantoso. Ahí estamos sobre un caballo desbocado. ¿Qué quiere decir? Que nos enganchamos de ese pensamiento, pero al igual que estos que vienen en manada, ellos no vienen solos. Uno trae al otro y entonces empiezan, ¿pero qué será de mí? ¿Y si pierdo mi empleo? Y entonces me van a quitar mi casa y no voy a tener cómo educar a mis hijos. Y si mis hijos no tienen, no, se van a morir de hambre. Yo voy a ser la peor persona de mi familia. Voy a ser la vergüenza para todos. Y ni siquiera ha pasado lo primero. Pero ya el pensamiento trajo a otro y a otro y a otro más. Y quedó la persona totalmente envuelta en una maraña de pensamientos imposibles de controlar. Eso es lo que yo llamo el lodo de la ilusión. Porque cuando estamos en el lodo de la ilusión, con pensamientos que están uno tras otro como caballos desbocados, no vemos con claridad, como se vería cuando hay un agua transparente. Lo que estamos es preocupados. ¿Cuándo hay esos pensamientos? Cuando tenemos un dolor intenso, físico o emocional, cuando tenemos cualquier problema que creemos que no se puede resolver, pero sobre todo
cuando estamos permitiendo que nuestra mente cabalgue sobre esos pensamientos, en lugar de no preocuparnos y mantenernos serenos, porque lo que ha de pasar sucederá. ¿Recuerdan esa frase con la que arrancamos? Si la preocupación no sirve para nada, ¿yo qué hago creando pensamientos como un video, como si fuera una película que recreo dentro de mí, que no es real? Recuerdo una señora que cada vez que sus hijos salían de la casa, miraba por la ventana desconsolada y se ponía a llorar y a rezar con su camándula, pidiendo que no les pasara nada. Y hasta que regresaban a la casa no dejaba de llorar. Y mientras tanto sus hijos a veces habían ido a una fiesta y habían pasado felices, o habían ido a trabajar, o habían ido de viaje, tenían una vida. Pero ella estaba martirizada con sus caballos desbocados, que la hacían sufrir interminablemente en el video que su propia mente había creado en el lodo de una ilusión. Bueno, ¿y qué diríamos de esos caballos y de intentar controlarlos? ¿Será que se puede? Bueno, la verdad, caballos desbocados y torrentes enlodados son dificilísimos de controlar, pero muy difíciles. Pero a lo mejor tenemos unas guías que podríamos seguir para poder hacerlo, para no dejarnos llevar por esta como totalmente desenfocada tentación de ir detrás de los pensamientos uno después del otro. Satya Sai dice, si permiten que los sentidos se desboquen, el resultado serán tribulaciones y falta de alegría. Así que aquí ya hay una primera clave. Nos está hablando de los sentidos. Es decir, que lo que habrá que empezar es por ahí. No sé. Luego dice, sin control de los sentidos, no pueden alcanzar felicidad en ninguna vocación o tarea. Lo repite, habla nuevamente de los sentidos. Controlar los sentidos. Pero hay momentos en los que las emociones se unen a los pensamientos y son tan atroces que parece que cuesta trabajo y nos preguntaríamos, ¿y cómo? ¿Cómo controlar esos sentidos? ¿Y cómo sería hablar de la ira? ¿Qué tal cuando estamos con ira? Quizás este sea el escenario más aterrador. Recuerden que el colérico no va al infierno. El colérico enciende un infierno donde quiera que va. La ira es como un intoxicante que induce a actuar mal. Es la fuente de todos los pecados. ¿Qué serán esos pecados? ¿A qué se referirá esta cita? Les voy a contar una historia. En la India hubo dos maestros muy elevados, bellísimos. Uno se llamaba Vasista y el otro se llamaba Visuamitra. Seres con un nivel de conciencia muy alto que habían recorrido un camino bellísimo. Vasista era como un dechado de virtudes, un maestro de la perfección, y era llamado el gran maestro. Visuamitra era igualmente bello y poderoso, pero tenía un pequeño problema que superar. Lo cogía la ira más terrible cuando le decían a Vasista, gran maestro, y a él no. Era tanta su ira, que por más de que tenía una elevación espiritual tal, él no podía controlarla y decidió que iba a matar a Vasista. Dijo, es la única manera, yo me quito a este señor de encima y a mí me van a decir gran maestro. Entonces, un día, Vasista estaba reunido con un grupo de discípulos, estaba hablándoles y llegó Visuamitra dentro de los matorrales escondido con sus horrorosas intenciones y empezó a escuchar lo que Vasista decía. Y Vasista estaba diciendo, les quiero decir la belleza de maestro que es Visuamitra. Es un ser intachable, lleno de virtudes. Es un hombre verdaderamente ejemplar. Visuamitra es
un maestro precioso. En ese momento, Vishwamitra se quedó escuchando estas palabras desarmado. ¿Cómo era posible que Vasista estuviera diciendo esas cosas de él y él con estas intenciones horribles de matarlo? Algo pasó en su corazón, se conmovió profundamente y se arrepintió. Bajó toda la ira en él, salió del matorral y cuando Vasista lo vio, le dijo: Vishwamitra, estaba hablando de ti, tú eres un gran maestro. Era la primera vez que hablaban de él como un gran maestro, justo cuando había podido superar su tendencia a ser irascible e incluso a tener estos caballos desbocados de pensamientos malvados que uno detrás del otro lo habían llevado a concluir que lo mejor era matar a Vasista. Por eso, la ira es un intoxicante y nos puede llevar a cometer unos pecados tremendos, errores graves. Cuando se enojan, sus nervios se debilitan, se hacen frágiles y pierden el control de sí mismos. Un momento de ira puede drenar la energía ganada durante 3 meses e incluso pueden borrar todo el trabajo espiritual. La ira es muy fuerte. Satya Sai, en mayo del 72, dijo: mientras perduren la ira y el ego en sus corazones, no se sentirán bien y sufrirán por su mente enferma. La ira es la más grande de los enemigos. Primero esfuércense en controlar esta emoción de la ira. Y fíjense que aquí lo que está hablando es de una mente enferma. Es decir, que permitir que nuestra mente se vaya detrás de pensamientos y emociones inadecuados solo es el indicativo de una mente que necesita ayuda, que necesita reorientarse para que sea una herramienta en nuestras manos y no un peligro ambulante. Entonces, a controlar nuestra ira. Pero nuevamente, ¿y cómo hago? Si alguno entre nosotros tiene esos ataques de ira o ha sentido esta tendencia de pensamientos que no paran y son como caballos desbocados, se estará preguntándose: ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces vayamos ahora a trabajar cómo mantener la conexión, cómo lograr que, como esas flores de loto, capaces de volver a resurgir de entre el lodo del lago, nosotros, a pesar de que hayamos tenido dificultades en nuestro camino o a pesar de que tengamos problemas graves inclusive que enfrentar, podamos pararnos erguidos con la belleza de un loto para poder decir: aquí vuelvo a estar actuando y siendo yo el ser que soy desde mi esencia. Entonces veamos cómo mantener esa conexión. Empecemos por los sentidos, si era lo que nos decía esa frase de Sai Baba que nos indicaba como la puerta de entrada. ¿Por qué los sentidos? Bueno, pues porque los sentidos, desde el modelo de Arjun Junsai, que es el fundador del Instituto Satya Sai de Educación de Tailandia, que nos lo explica de una manera maravillosa, los sentidos son los que alimentan nuestra mente consciente. Esta mente consciente, cuando está limpia, cuando está pura, cuando está bien establecida, recibe y procesa de una manera adecuada la información. Pero si lo que entra por los sentidos no es coherente con esa pureza que debería haber, pues va a procesar mal y a recibir la información de una manera adecuada. La distorsiona, interpreta, supone, se angustia sin necesidad, anticipa hechos que no existen, crea videos donde no los hay. Y todo viene del uso adecuado de los sentidos. Ya vamos a volver a ese uso adecuado de los sentidos, pero permítanme contarles lo que sucede con todo lo que entra a través de los 5 sentidos. Todo lo que entra a través de cada uno de estos 5 sentidos, después va a quedar almacenado en la mente subconsciente, que es la que memoriza. De hecho,
Cuando sucede algo en nuestra cotidianidad y vamos a actuar, lo primero que hacemos es coger de esta mente subconsciente lo que ya hay allí guardado para poder responder. Es decir, que el control de los sentidos va a hacer que nosotros podamos almacenar cosas adecuadas o no para que podamos responder bien o no. Ahora, lo que sucede es que la mente consciente y la mente subconsciente solo son una parte de la mente y no precisamente la más elevada. Son los dos, la mente consciente y la mente subconsciente, los aspectos relacionados con nuestra mente más elemental. Una y otra vez recreamos nuestra vida entre esta mente consciente y esta mente subconsciente. Deepak Chopra dice lo siguiente, dice, el 90% de los pensamientos y emociones que hemos tenido hoy son los mismos que teníamos ayer. Es decir, que creamos y recreamos las mismas tendencias y actuamos de una manera mecánica e inconsciente, repitiendo patrones que a veces ni siquiera nos sirven. Por eso es que si tenemos una forma de pensar, mañana vamos a usar la misma forma de pensar, a no ser que tengamos la posibilidad de abrir, de expandir a esta mente que también nos pertenece, pero que usamos muchísimo menos. Se trata de la conexión de la mente supraconsciente. Allí es como el depósito de los valores humanos, no solamente estos 5 valores que quienes saben en el programa de educación en valores humanos los conocen, que son la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la no violencia, que ahí están en nuestra mente subconsciente siempre, son como la luz de nuestra esencia y es la parte de nuestra mente que nos permite intuir. Pero recuerden una cosa importante, la intuición no tiene necesidad de los sentidos, es un estadio superior de la mente. Es mente elemental constituida por la mente consciente y la mente subconsciente se alimenta de los sentidos, pero esta mente supraconsciente no está ligada con los sentidos. Sin embargo, el uso que hagamos de los sentidos va a permitir que podamos conectarnos con ella. ¿De qué dependerá? Pues depende de 2 factores súper importantes. Que nosotros seamos capaces de hacer pausa y silencio. Ante una dificultad, si lo primero que hacemos, en lugar de montarnos sobre un caballo desbocado, que es actuar en automático rápidamente y produciendo cualquier clase de comportamiento, paramos. Al parar, hacemos un silencio. A veces lo hacemos al revés. A veces hacemos un pequeño silencio y en el silencio pausamos. Pero son 2 factores importantísimos para podernos conectar con la mente supraconsciente. Tan importantes que sin pausa y silencio no hay posibilidad de conectarse con la mente superior. La mente supraconsciente ya es detrás de la pausa y del silencio. No hay conciencia real sin pausa y silencio. Una vez nosotros logramos hacer esa pausa, nos detenemos, como le pasó quizás a Vishwamitra, en el instante en que escuchó lo que Vasista estaba diciendo y recapacita, dice, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a matar a este hombre que está hablando es bellezas de mí? Pero ¿a qué hora se me pudo pasar por la mente semejante atrocidad? Hizo una pausa, se quedó callado. Quizás es el mismo silencio en el que entraron los lotos, cuando cubiertos por el lodo, entraron a recuperar su esencia para volver a resurgir. Porque cuando nos conectamos con la mente subconsciente, desde allí se alimenta todo este circuito y salimos del mecanicismo, del automatismo, de esas formas
repetidas inconscientes de comportamientos, de emociones, de sensaciones, y pasamos a ser seres que controlan los sentidos, porque es un circuito que se retroalimenta. Con más conciencia, habiendo pausado, habiendo tenido silencio, ya no queremos sino ver lo que realmente vale la pena ver. No nos queremos relacionar con cualquier clase de persona. No queremos tocar cualquier clase de cosa. No queremos ver cualquier clase de alimento. No queremos estar en cualquier ambiente, aunque haya polución o lo que sea. Elegimos estar en sitios que no tienen polución. No queremos escuchar cualquier conversación. Solo lo mejor. Por eso la frase que viene a continuación es tan interesante sobre lo que es el control de los sentidos, porque el control de los sentidos no es simplemente cerrarlos y que no existan, porque tenemos unos sentidos que son valiosísimos, son sagrados de hecho. El verdadero propósito y significado del control de los sentidos no es evitar que estos ejecuten sus funciones, sino dirigirlos, regularlos y canalizarlos adecuadamente. Es tener la sabiduría de saber qué son los elementos sagrados de la vida para poder dirigirlos a lo que realmente vale la pena dirigirlos. Ahí puedo elegir. Cuando hago una pausa y un silencio, puedo elegir. ¿Qué veo? Voy a ver cualquier clase de programa en televisión, voy a ver cualquier cosa de violencia, voy a hablar cualquier clase de comentario, voy a prestarme para escuchar comentarios que no son bonitos de alguien, voy a comer cualquier clase de cosa, voy a respirar cualquier clase de ambiente o tocar cualquier clase de objeto. No, quizás cada vez me vuelvo más selectivo y en la medida en que crece mi conciencia, no solamente crece un mejor manejo de mis sentidos, sino que empiezo a gozar de una mente ya no enferma, sino de una mente sana. Miren lo que dice la siguiente parte de la frase. Solamente así podrán ser capaces de gozar la verdadera delicia de la mente. Ya no es una mente enferma que obstruye la tranquilidad o quita la paz. Es la delicia de la mente. La paz que se siente cuando estamos usando esos sentidos de una manera coherente y buena. La profunda conexión que sentimos al hacer una pausa o un silencio. La posibilidad de elegir. Y eso nos conduce al placer real del espíritu. Hablar de delicia y de placer en espiritualidad es muy especial, ¿no es cierto? Pues bueno, fíjense cómo es, porque estamos unidos a nuestra esencia y no a lo exterior, a lo que es pasajero y que realmente no siempre nos sirve. Por eso empezamos a elegir y tenemos un control de los sentidos a través de esa pausa y este silencio en nuestras vidas. Se abre allí una posibilidad de intuir. Bueno, aparte del control de los sentidos, fíjense que es muy importante cuidar con quienes estamos. La buena compañía es como el freno y las riendas para el corcel desbocado. Hablando de caballos desbocados, esta cita me pareció genial. O la represa y los canales para la rugiente inundación. Y hablando de los lotos y la inundación tan tremenda de la que les hablé, muy al lugar. Buena compañía. ¿Qué será la buena compañía? La buena compañía es la dicha de compartir con seres que están en el mismo camino, que están aprendiendo a elegir y no a repetir automáticamente comportamientos, emociones, sensaciones, preocupaciones que no conducen a ningún lugar. Son esos seres que cuando estamos en una dificultad escuchan. Esos seres que cuando tenemos un problema o un dolor nos acompañan. Son seres que nos aconsejan bien, seres que cuidan también sus sentidos. Esos son buena compañía. Quizás seres que quieren saber de los mismos temas y que los temas que tratan son temas enasquecedores. Esos son buenas compañías. Seres con los que nos sentimos seguros, que nos sentimos bien,
que sentimos que estamos creando un mundo mejor juntos, porque acuérdense, todos somos uno y estamos creando juntos un mundo mejor. Buscar buenas compañías es muy importante para poder manejar esos sentidos que a veces se nos desbocan. La buena conducta, los buenos pensamientos y la buena compañía representan una forma muy superior y más noble de devoción. ¿Saben? Con respecto a esto, le escuché una vez a Satya Sai decir que en la India la gente suele regalar flores a los maestros o ir a los templos para llevarle a Dios flores. Y él decía, Dios no necesita flores, las flores son suyas. En realidad lo que necesita es el corazón de los devotos, el corazón de los seres que van a visitarlo. ¿Qué quiere decir esto? Él decía, lo que podemos ofrecer es lo que nosotros estamos siendo como seres, lo que nosotros estamos haciendo como seres humanos. Buena conducta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciéndolo bien? Perfecto, eso lo ofrecemos. Pero ¿qué pasa si estamos haciendo algo que de pronto vemos que nos equivocamos? Pues igual lo podemos ofrecer. Te ofrezco esta falla. Yo realmente me equivoqué, pero voy a enmendarla de alguna manera. Y creo en mí buenos pensamientos. Y me ayudo con buenas compañías. Fíjense que aquí voy a salir el tema de la buena compañía. Y esto es lo que yo puedo ofrecer de una forma mucho más efectiva a la conciencia superior. Si quiero ofrecer algo, ofrezco algo que yo estoy trabajando, no las flores, que las flores son las que finalmente ya Dios posee en la naturaleza. Otro de los puntos importantes, aparte del control de los sentidos, las buenas compañías, las buenas conductas y los buenos pensamientos, tiene que ver con la autoobservación y el autoconocimiento. A veces sucede que estamos en un grado de inconsciencia que ni siquiera nos damos cuenta del impacto que tienen nuestros comportamientos, nuestras reacciones, nuestros comentarios sobre otras personas. A veces lastimamos sin darnos cuenta. Allí nos ha faltado autoobservación y autoconocimiento. Cuando logramos entrar en esta autoobservación y autoconocimiento, nos daremos cuenta que si fuéramos Vishwamitra, que estaba tan enfurecido, al hacer un instante de autoobservación, él se hubiera dado cuenta, estoy experimentando ira, una ira profunda. Cuando experimento esta emoción, mi cuerpo no se siente bien. Cuando estoy enfurecido y mi cuerpo no se siente bien, mis pensamientos se agolpan y son cada vez peores. Pero para observarse necesita haber parado un instante para darse cuenta de lo que está sucediendo. Miren lo que dice esta cita de Vashista justamente. Cuando los deseos, las aversiones y las esperanzas no brotan en la mente, aunque esté viendo objetos frente a ella, podemos deducir que las formas mentales se han debilitado bastante. Cuando más crece la sabiduría, más se debilitan aquellas formas condicionantes. ¿Qué querrá decir esto? Yo les cuento una práctica que me encanta hacer y es que me voy a un centro comercial, que por lo general los centros comerciales no me gustan mucho, pero cuando voy a uno y me siento a observar los almacenes y las cosas que no necesito, es el mejor día porque veo zapatos y digo, más zapatos, qué bueno, y no necesito zapatos. Ay, qué lindo saco, pero no voy a ir a comprar ese saco. No lo necesito, ya tengo en mi casa un saco o varios. Y así hago como un scan de todas las cosas que observo y cómo puedo quedarme observándolo con conciencia y ver que muchas de esas cosas no las necesito. Porque a veces cuando vamos a hacer una compra, la hacemos de una manera compulsiva, desde ese 95% que les hablaba. Repetimos un comportamiento, centro comercial, compra de algo.
¿no es cierto? Bueno, pues esta práctica a mí me ha servido muchísimo porque de alguna manera es cuando yo puedo estar frente a los objetos que pueden ser tan llamativos, tanto por ciento de rebaja y yo no sé qué, o el día sin IVA, o no sé cuántas cosas más, pero puedo observar y reflexionar dentro de mí si de verdad necesito o no, y con toda la satisfacción decir, y esto no lo necesito. Y cuando descubro que hay tantas cosas que no necesito, me siento plenamente feliz, porque creo que en realidad necesito muy poco para ser feliz, muy poco. Y ahora, con respecto a las esperanzas o las expectativas, entre más esperanzas y más expectativas tenga, más posibilidades tengo de estar preocupada por no alcanzar o no tener lo que quiero. Una vida exitosa, un cargo yo no sé qué, un carro yo no sé dónde, viajar a no sé qué, hacer no sé cuántas cosas, comer yo no sé cuánto. Y si alguna de esas cosas no pudiera hacerlas, ¡rum! La sensación tremenda de frustración. Eso sería un indicativo de que hay formas mentales que aún están muy fuertes en mí y que me llevan a pensar que sin eso no soy feliz. Hoy en día he aprendido a soltar las expectativas. Claro que me falta mucho, seguramente que me falta cantidades, pero les puedo contar que este último mes, por ejemplo, tenía planes. Uno de los planes era terminar de remodelar mi apartamento. Y cuando terminé de remodelarlo, se inundó el apartamento de arriba y chorreaba agua por 3 de las habitaciones en mi apartamento, lo cual hizo que toda la remodelación pues se viera afectada. Así que hay que volver a arreglar. Y está en mí el vivirlo de una manera preocupada y angustiada, o está en mí decir, bueno, pues hay que volverlo a arreglar. Listo, pasó. Había pensado en que iba a vivir en un apartamento. Yo vivo la mitad del tiempo en Colombia y la mitad del tiempo en Suiza. Había pensado que iba a vivir en un pequeño apartamento al lado del lago de Lucerna, y resulta que a mi esposo le van a dar una asesoría que implica que él no puede estar en Lucerna, así que no sé si vamos a vivir ahí o no, otro cambio. Y yo podría decir, ay, Dios mío, qué horror, qué espanto, tantos cambios, tantas cosas. O puedo decir, qué magnífica oportunidad para poder apreciar cómo soy dentro de la impermanencia de las cosas, durante los cambios en la vida. Así que entendí lo que sería vivir desde los deseos, las aversiones y las esperanzas que no brotan en la mente, es decir, aceptar la vida como es. Una enfermedad, una pérdida, un cambio, un plan que no se cumple, simplemente son bellísimas oportunidades para poder replantearme cómo quiero ser en esta oportunidad. Y ahí entro en silencio y hago pausa. Y aunque muchas veces esté cansada, logro en esa pausa y en ese silencio volver a encontrar mi esencia. Y cuando encuentro mi esencia, a partir de esa autoobservación concentrada, persistente, determinada, esas formas mentales se van debilitando. Y en la medida en que se debilitan, siento una enorme libertad, porque ya no soy presa de lo que pasa afuera tanto como podía hacerlo antes, porque ya empiezo a reaccionar, pero de una manera consciente y no automática, porque elijo cómo quiero estar. Entonces la mente cesa de actuar. Eso es lo que nos dice Bashista. Entonces la mente cesa de actuar. Pero cesa de actuar no porque no la podamos usar como una herramienta maravillosa cuando estamos planeando, construyendo, escribiendo, lo que sea. Hay mil cosas para las que usamos la mente. No actúa, cesa de actuar
porque no está encima de caballos desbocados, creándose videos de cosas que quisiera y que no tiene, o que porque no nos lleva más que a dificultades incontables. Así que la autoobservación y el autoconocimiento viene a través también de una observación cuidadosa de lo que está pasando en el presente en nosotros. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me dice mi cuerpo? A veces somos tan inconscientes que ni siquiera nos damos cuenta que estamos haciendo algo inadecuado para el cuerpo. Una mala postura, un hábito inadecuado en la comida, lo que sea, porque no estamos conscientes. Una observación amable y cuidadosa de nosotros mismos nos permite tomar elecciones en los momentos adecuados. Lo más lindo de todo esto es lo que Vasista dice en su libro, El Yoga Vasista, en la página 312, que esta semana estaba leyéndole y me pareció tan inspirador. Él dice, si uno consigue 1 milímetro de control mental, 1 milímetro de control mental mediante la autoobservación y el conocimiento del ser, puede darse por contento en esta vida. Miren, no nos piden tanto. Nos dice 1 milímetro de control mental mediante la autoobservación y el conocimiento del ser. Es decir, 1 milímetro de pausa, un instante de silencio. Porque esa autoinvestigación no dejará ya de crecer en tu corazón. No hay un pequeño avance como este que no sea grandioso en el despertar total de nuestra conciencia. Por eso, no desfallezcamos, sino que continuemos y continuemos haciendo un cuidadoso uso de los sentidos, buscando compañías adecuadas, atentas a la autoobservación y el autoconocimiento para poder avanzar ese milímetro de control mental. Así es que crece el corazón del otro, ¿se acuerdan? Bueno, finalmente, el que se ha plantado con pie firme en el terreno espiritual no es despojado de estos ladrones, como el lodo empaña la mente y le impide disfrutar de su paz. Estar bien plantado, con pie firme en el terreno espiritual, indica decidir, elegir dónde quiero utilizar mi energía, dónde quiero poner mi mente, dónde quiero hacer una pausa y un silencio para poder vivir desde el corazón y no desde una mente desordenada, llena de caballos desbocados. Cuando se ha limpiado la mente de todo sedimento e impureza, imagínense todos los que puede haber. Un pensamiento que no es, una emoción que nos perturba, un comportamiento que no nos da paz. Todos esos son sedimentos e impurezas que quedan. Pero cuando la mente se ha limpiado de esto y se cultivan sentimientos nobles y puros, eso es todo lo que hay que poner. No hay que luchar contra las cosas que no están de pronto tan bien. Hay es que poner lo que vale la pena. Sentimientos nobles y puros. Ahí se revela la visión de la sabiduría y se percibe toda la creación en su real esplendor. Y más allá, logramos percibir la unidad. Y más allá, logramos recordar que esa esencia divina que está en nosotros también está en los otros, por más de que a veces los veamos portándose mal o pensando distinto o teniendo una ideología, cualquiera que sea diferente, no importa, porque seremos capaces de concebir toda la creación perfecta. Dentro de todos nosotros hay esa esencia pura de los valores humanos. No hay un solo ser sobre la tierra que no tenga esa misma esencia, aunque a veces sus comportamientos y la manera en que su mente está operando no sea la ideal. Su esencia es exactamente la misma. Todos somos uno. Observen lo que sucede. En lugar de luchar con esa oscuridad, con ese lodo que puede empañar nuestra mente, ¿qué podríamos hacer?
nuestra mente quedará tan transparente y tan pura que podremos estar surgiendo como una flor de loto, con el lodo abajo, sin necesidad de que nos empañemos con él, sin mal genio, sin rabia, sin, sin comportamientos irascibles o incómodos, desde nuestra paz interna, desde lo que realmente somos, honrando el ser humanos. Cada semana tengo un círculo de estudio precioso. En el de hoy, que leímos, estamos leyendo un libro, el Gita, hubo una cita que me hizo pensar mucho en esta conferencia. Y fíjense cómo tiene coherencia con esto que estamos viendo, con la belleza de estar erguidos como lotos en medio de las dificultades. Dice, luego de una prolongada concentración, la mente cesa su deambular. Está hablando del control de la mente, pero nos dice que para eso necesitamos una prolongada concentración. Centrarnos, parar, silencio, observar. Dice, después de cierto tiempo, se desarrolla una habilidad intuitiva. ¿Recuerdan la tercera parte de la mente en el modelo de Jung-Sai? Que tiene que ver con la mente supraconsciente y la intuición. Eso es lo que pasa después de estar concentrados en hacer un trabajo interno serio. Dice, se empieza a desarrollar una habilidad intuitiva y penetrante. Miren lo que viene después. Una nueva facultad sensorial, que no es una facultad sensorial ligada a los 5 sentidos, es una facultad sensorial interna, una conciencia interna. Dice, que desenreda los nudos de la vida hasta que dejan de constituir un problema. Es muy importante. Nos está dando la pista de cómo llegar a ese lugar. Concentración, concentración, concentración. Luego se va desarrollando esa habilidad intuitiva. Y cuando esa habilidad intuitiva se va desarrollando y se vuelve penetrante, empieza a surgir en nosotros una nueva facultad sensorial capaz de disolver cualquier problema. No importa que haya los problemas. ¿La enfermedad va a existir? Sí, claro. ¿La pérdida de seres queridos puede existir? Sí, claro. ¿Las frustraciones por no tener un plan cumplido pueden suceder? Sí, claro. Pero cuando estamos plantados en ese camino espiritual que nos da la claridad de los pasos de por dónde despertar, esos nudos se deshacen y podemos atravesar el mundo sin que el lodo nos vaya a afectar. El lodo de la ilusión, como a los lotos, no los afecta ni el agua ni el lodo. Ellos son capaces de erguirse nuevamente desde su esencia. Eso pasa con nosotros. Cuando nos concentramos, hacemos una pausa, un silencio, una y otra vez, una y otra vez. Y de tanto hacerlo, se va desarrollando esa intuición interna, a través de la cual surge una nueva habilidad sensorial que nos permite desatar los nudos de las dificultades humanas. Entonces, es cuando mantendrás tu conexión interior. Es cuando el loto interno de tu corazón estará a tu servicio y se encenderá para guiar tus pasos. Para que al igual que ese vaso que estaba lleno de impurezas, solo con verterle agua, que son las buenas acciones, las buenas compañías, el control de los sentidos, los pensamientos puros, la bondad,
esto hará surgir de nuevo nuestra canción de nacimiento, aunque nadie nos la haya cantado. Porque es nuestro derecho. Esto somos luz. Solo necesitamos poderla sacar. De eso se trataba esta conferencia. Y así mantendrás tu conexión interior.